Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Em, Vamos a dar inicio con el quinto y último bloque del evento del día de hoy, implicaciones de la aceleración del comercio electrónico. Em, en este bloque queremos de forma un poco somera hablarles sobre qué ha sucedido con el comercio electrónico. Les vamos a mostrar unos datos ahora evidenciando ese aceleramiento y darles insights, compartirles qué están haciendo las empresas para prepararse, eh, qué podrían estar haciendo hoy en día para adaptarse a esta nueva realidad. Em, Acá em, les traje algunos datos, en realidad, para de forma muy básica decirles esto de la aceleración del comercio electrónico no es una posibilidad, no es algo que tal vez suceda o algo que sea una opinión personal. Los datos lo demuestran. Se ha dado un aceleramiento muy evidente. Y pueden ver en esta información que Latinoamérica en el 2020 y 2021 ha sido la región donde más rápido se ha dado este aceleramiento. Inclusive si observamos dentro de los países de Latinoamérica, si ven en la cajita de la mano inferior derecha, podemos ver que dentro de Latinoamérica, Costa Rica, Panamá y República Dominicana están inclusive por arriba del promedio latinoamericano en cuanto a aceleramiento del comercio electrónico. Entonces, esto es una realidad más marcada en algunos de nuestros países, menos marcada en otros, pero viene. Y ante esta nueva realidad es importante reflexionar sobre qué debo estar haciendo, qué necesito prepararme en mi empresa para hacer frente a esto. Em, Cuando hablamos de comercio electrónico, quiero dejar claro, estamos hablando de una amplia gama de escenarios y situaciones que tal vez no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí quisiera eh, dejarles claro que estamos hablando de bienes y servicios que tal vez se prestaban previo a existir los medios electrónicos, como sería un asesoramiento que tal vez hubiera dado en físico, puede darse ahora en digital. Estamos hablando también de servicios que previamente no se daban, como son las plataformas de streaming. Y estamos hablando de situaciones complejas como pueden ser las plataformas de servicios. Sé que la mayoría o todos las han utilizado para consumir servicios de transporte, servicios de comidas y demás. Em, y dentro de ese espectro tan amplio de situaciones también hemos visto empresas en diferentes puntos, todas afectadas a su vez por la situación actual. Hemos visto empresas que ya habían tomado los primeros pasos en explorar estos canales alternativos, eh, y empresas que lo tenían en su agenda y lo habían diferido, que han tenido que reaccionar ante esta realidad nueva y tomar esos primeros pasos hacia el comercio electrónico. Las experiencias son muy diversas. Me llama mucho la atención el caso de una joyería de Estados Unidos de lujo que escuché en las noticias un día de estos, eh, que ya estaban vendiendo a través de una tienda electrónica y ante la situación de pandemia, eh, exploraron qué hacer con sus empleados en las tiendas. Mantenían ambos canales, canal físico y canal electrónico. Y lo que decidieron hacer fue tomar sus empleados en tiendas que estaban en algún momento cerradas y posteriormente abiertas, pero con muy baja visita de clientes. em, Decidieron capacitar a sus empleados para que sirvieran
de apoyo a los canales electrónicos, de forma que pudieran eh, mostrar los productos, pudieran evacuar dudas de, de esos clientes. Entonces, el mensaje con esto es, pueden haber situaciones muy distintas. Eh, Finalmente, antes de darle el pase a los invitados que tenemos para este panel, nada más quisiera recalcar sobre un estudio de la OSD que salió en los últimos meses, donde me llamó mucho la atención que hablan de varios aspectos interesantes de esto de la aceleración del comercio electrónico y donde además dejan muy claro que es una situación real, o sea, que no estamos ante algo que podría suceder. Inclusive hablan de que como mínimo se aceleró en 5 años lo que las empresas estaban en promedio pretendiendo hacer. Y hablan de 3 puntos muy interesantes. Hablan por un lado de que ya la conectividad no es un lujo, la conectividad es una necesidad básica de los consumidores y que los gobiernos deben de velar por asegurar esa conectividad como cualquier otro bien o servicio básico. Luego, hablan de la importancia de la ciberseguridad, cada vez más importante con tanto comercio electrónico. Y finalmente hablan de la importancia que reviste el ajustar las reglas sobre protección al consumidor ante esta nueva realidad. Hablan de temas de protección de datos, hablan de reglas antimonopolio y cómo los mercados se han visto distorsionados y por ende esas reglas deben de ajustarse. Eh, es muy interesante e importante reflexionar sobre estos puntos y sobre esto de protección al consumidor. Creo que me gustaría darle el pase a Margarita Guido de nuestro equipo de EY Law aquí en Costa Rica, quien es una experta en el tema, con amplísima experiencia en esto de protección al consumidor. Margarita. Bueno, primero agradecer a don Guillermo por la invitación y aprovecho sus reflexiones iniciales para introducir el tema de qué deberían estar implementando ya las empresas en este momento sobre temas de comercio electrónico, si utilizan plataformas de comercio electrónico. Previa a la pandemia, las plataformas de comercio electrónico se utilizaban como una opción adicional para el consumidor. Es decir, esto se iba manejando de manera progresiva y con muchísimo cuidado. Es verdad que a raíz de la pandemia, fue un cambio abrupto. Si la empresa no se adaptaba a esta nueva normalidad de que habían personas en sus casas permanentemente, probablemente no hubieran vendido ni servicios ni productos. Por lo tanto, ellos tenían que adaptarse rápidamente y de manera muy abrupta. Esto generó nuevos hábitos de consumo. Los nuevos hábitos de consumo lo que generaron era que los consumidores se fueran volviendo pues más felices y veían mucho más atractivo hacer compras por medio de un clic. Y esto fue provocando que las empresas tuvieran que ir todavía más rápidamente actuando frente a esta situación tan particular. Básicamente lo que los consumidores empezaron a generar era que consumían más en sus casas, pero nosotros sabemos que las organizaciones tenían todo un esfuerzo detrás para poder llegar a finalmente entregar este paquete en su casa, por ejemplo. Entonces, aquí lo que vemos es una oportunidad. Es verdad que fue abrupto, es verdad que adaptarse cuesta muchísimo, pero era una oportunidad de poder realizar nuevas observaciones a nivel de mercadeo, hacer nuevos perfilados, conocer mejor al consumidor y además generar mucho más movimiento para poder vender ya fuera los servicios o los productos. Claramente esto tenía que ir acompañado de cumplimiento regulatorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Con la normativa ya fuera local y a falta de ella, pues la más cercana o alguna referencia internacional que existiera y códigos de ética interno para el buen manejo de toda la cadena, ¿verdad?, de suministros, inclusive también la información que era proporcionada por los consumidores.
También hay que generar protocolos de buen manejo de la información, cosa que ya vamos a estar hablando de eso de manera más específica. Protección de datos es esencial para este paso. Estos protocolos son adecuados porque las empresas necesitan, perdón, las empresas necesitan invertir en plataformas adecuadas, tanto de pago como de la protección de la información que tienen a nivel interno de la organización, no solamente de los consumidores, sino a nivel de todo el manejo operativo interno y de los trabajadores que tienen también. Y obviamente las plataformas de pago, ¿por qué? Porque esto tiene que generar una confianza en el consumidor. Yo tengo que saber que en el momento en el que yo utilice una plataforma y yo pongo mi tarjeta va a estar protegida por métodos de ciberseguridad y no va a estar expuesta a que cualquier persona pueda tener esos datos y puedan asociar a esa tarjeta. La que sigue, por favor. Entonces, nos vamos a cuáles serían los aspectos legales del comercio electrónico, qué es lo que ya deberían estar implementando las empresas al día de hoy. Uno, protección de datos. Todos los consumidores en el momento en el que empezamos a consumir, es decir, que entramos a una página web, existen dos tipos de navegación de la página. Sería el banner de cookies, que es este aviso que probablemente todos hemos visto y le damos ok, y normalmente la gente no lo lee, que yo sí les sugiero detenerse a leerlo, y lo que viene es una especificación de cuáles serían las cookies o estos rastros que nosotros vamos dejando cada vez que navegamos una página. Por ejemplo, cada vez que yo doy un like en una red social, yo voy dejando un rastro de que eso me gustó. Es por eso que de repente, yo no sé si lo han notado, pero en las redes sociales nos empiezan a sugerir ciertos anuncios y también cuando navegamos otro tipo de páginas y nos preguntamos cómo es posible que esta plataforma sepa tanto de mí, ¿no? ¿Cómo sabe mis gustos? Entonces, todas estas rastros que nosotros vamos dejando, por eso son como cookies, son verdades boronitas que vamos dejando como rastros en la web. Entonces, protección de datos tiene protocolos de actuación esenciales que las organizaciones deben tener. Uno de ellos es cookies y el banner de cookies, donde yo acepto, a pesar de que no estoy comprando absolutamente nada. Y también está la política de privacidad. Ya a la hora de que yo compro, tengo que tener unos términos en la organización donde yo le digo al consumidor qué voy a hacer con sus datos, cómo los voy a recopilar, cómo los voy a tratar y cuál es la finalidad que les voy a dar. Y también, a su vez, habilitar espacios donde yo pueda ejercer derechos, por ejemplo, de supresión o eliminar mis datos o hacer una modificación. Por ejemplo, que yo pueda cambiar mi dirección de envío. También necesito capacitar a mi personal dentro de la organización e indicarle qué son datos, cómo se manejan y la importancia de que no exista una filtración de datos fuera de la organización y cuál sería el tratamiento adecuado de estos. También, a su vez, necesito el consentimiento informado. Este es el esencial. Esta es la llave que le permite a todas las organizaciones poder tratar datos. En el momento en el que yo autorizo que la organización recopile mis datos, los almacene y los pueda tratar, entiéndase, utilizarlos, yo ya tengo todo el ok para yo generar bases de datos y yo poder cumplir con lo que yo le pregunté al consumidor. Si el consumidor dijo ok, está ok. Eso sí, lo puede revocar en cualquier momento cuando él lo decide. Todas esas son prácticas adecuadas de protección de datos que las organizaciones tienen que tener cuando tienen plataformas de comercio electrónico. También protección al consumidor. Básicamente lo que se necesita es diseñar una página que sea muy amigable con el consumidor, es decir, que sea entendible, que no me haga incurrir en error. Tienen que venir detallados los productos, las cantidades, si vienen cajas, si vienen unidades, los ingredientes. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento en el que yo entro a esta tienda virtual, por así decirlo, yo necesito estar clara de qué es lo que estoy consumiendo. Y no me pueden después decir que yo era la culpable de no haber entendido lo que estaba ahí en la página de manera redactada, tal vez escueta o no se entendía muy bien. También en la entrega del producto y las políticas de devolución. Las políticas de devolución son esenciales. ¿Por qué? Porque yo necesito habilitar
un espacio para yo poder tener reclamos y devoluciones por parte de los consumidores, porque yo no estoy viendo el producto como tal. Entonces, necesito permitirle al consumidor la posibilidad de devolverme el producto y de indicarme qué fue lo que pasó con ese producto. Esto es sumamente importante precisamente para evitar contingencias eventuales. Y también la entrega del producto en el caso de que sea tercerizado. Esto sí tiene que ser más a nivel interno de cuáles serían los acuerdos con una empresa que me permita un outsourcing, por ejemplo, no sé, se me ocurre algún courier, entonces tengo que garantizar que mi producto va a llegar bien y cuáles son los acuerdos que yo tengo con esta compañía para ver quiénes tienen las responsabilidades en caso de que el producto no llegue a destino o no llegue de manera adecuada. Y cuarto, propiedad intelectual. Propiedad intelectual, recordemos que todas las organizaciones hacen un esfuerzo significativo para generar, ¿verdad?, información para el consumidor. Todos estos son activos de la empresa. Eso significa que tanto las marcas, videos, sonidos, ¿verdad?, cualquier tipo de imagen que se vaya a colgar en esta tienda virtual debe ser salvaguardada y registrada para, para poder cuidar y evitar que terceros de mala fe nos jueguen, ¿verdad?, una mala pasada y estén aprovechándose de nosotros y de todo ese esfuerzo que la organización hace. Don Guillermo, si quiere, pásame la última. Y bueno, estas son las consideraciones adicionales que deben de tener las organizaciones, los contratos legales, como les estaba comentando, con terceros, ya sea con intermediarios tecnológicos, las plataformas que se utilizan para los cobros, los courier también. Todo tiene que quedar muy claro para evitar que el destino final, que sería el consumidor, se vea afectado. También el tema de dominio lo saqué, es parte de propiedad intelectual, pero siempre es esencial pensar que el dominio es sumamente importante, el pago, y además quién es el dueño del dominio, porque si ese dominio se cae, se nos cae la tienda virtual. Y también la resolución de conflictos para efectos del consumidor tiene que venir en los términos y condiciones. Esto tiene que venir en todos los protocolos que vengan en la página web de contratación cuando yo adquiero el producto. Y bueno, las obligaciones tributarias que eventualmente en este panel lo van a hablar de largo y tendido para que entonces puedan entender un poco mejor el tema de las obligaciones tributarias en las plataformas de comercio electrónico. Muchas gracias, Margarita. Temas muy interesantes eh, y definitivamente temas que creo que no me equivoco al decir que la mayoría de las empresas en nuestra región no están tomando en consideración. Así que em, creo que hay trabajo por hacer en estos temas. Sí, señor. Gracias de nuevo, Margarita. De nada, con Em, gusto. a continuación tenemos desde Guatemala a Rodolfo Pérez, quien es parte de nuestro equipo de advisory. Rodolfo tiene amplísima experiencia y conocimiento profundo de esto del comercio electrónico desde la perspectiva de cadenas de abastecimiento, tecnología, qué se requiere hacer a lo interno de la empresa para tomar el paso. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos y adelante. No, gracias, Guillermo, y a la audiencia por estar aquí. Ya estamos en la recta final, así que muchísimas gracias por su tiempo. Sí, en efecto, como usted, bueno, algunos habrán tenido experiencias creando elementos a lo largo de conectar con su audiencia, generar demanda a través de medios electrónicos. Algunos quizá no, algunos lo evaluaron y decidieron no ir por esa ruta. Como bien decía Guillermo al inicio, el boom que dio la pandemia fue un boost importante para generar mayores plataformas, pero en ese proceso, si yo genero esa atracción en el mercado a través de estos canales, pero no logro llegar a tiempo de acuerdo a las promesas que yo hago, digamos, al día siguiente o en 2 días, eso me genera mucho mayor dolor y entonces al final la reputación se pierde. Entonces, gracias por el slide. Digamos, atendiendo un poquito el tema de nuestro seminario de hoy,
¿Cuál fue el impacto del COVID en el e-commerce? Pues ya lo hablaron, yo no quiero ahondar mucho en ello, ¿verdad? Hubo una diversificación de plataformas, medios de pago, algunos modelos de entrega que estaban por morir, al menos aquí en algunos países de la región, se recuperaron y esto les dio como un oxígeno a su operación, ¿verdad? Los canales de redes pues fueron más importantes y ganaron notoriedad y relevancia en el mercado. Ahora, ¿cómo vemos luego de, digamos, si es que pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? Luego de COVID-19, ¿cuál es el impacto a la fecha? Y aquí tengo dos observaciones interesantes. Una es que en algunos países sí se consolidó muy bien el modelo, ¿verdad? Ya bien lo decía Guillermo al inicio, en República Dominicana, Panamá y Costa Rica son mercados que, si pudiéramos llamarlo así, mucho más maduros en el consumo a través de estos canales. Y llamó mi atención esta información, pues viene de Statista, ¿verdad? Y algunas encuestas que hicimos nosotros también como EY. Y en el Cono Norte, pues a finales del año pasado estábamos llegando al 1% del volumen de ventas totales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto, que tenemos dos contextos diferentes en nuestra región. Uno con una propensión a consumir cada vez más y la tendencia va a ser a seguir aumentando. Y el otro es que debe reaccionar con mayor agilidad porque si no se le va a pasar la oportunidad. De hecho, existen plataformas en la región, en el Cono Norte, que han decidido aperturar operaciones o tener acceso a mercados como los que están mencionados acá. ¿Por qué? Porque no ha logrado levantar en la dinámica de ello. Entonces, ¿cuáles son los retos a enfrentar en esa parte? Pues uno es la estructura. Si quieres, pasa al siguiente, por favor, Guillermo. Si lo vemos desde la perspectiva de cadenas de suministro y tecnología, ¿verdad? Algunas de los elementos que se han dado, pues obviamente, como muchos sabemos, el tema de los contenedores, pues vino a profundizar alguna crisis de desabastecimiento que ya estaba habiendo. Hay algunas estrategias ahí también de desglobalizar algunas cadenas. Entonces, eso ha hecho que algunas industrias, y no poco importantes, sino muy relevantes, se estén desabasteciendo, sus niveles de servicio están bajando, el costo ha sido impactado fuertemente. Entonces, debo conseguir algunas alternativas que me hagan ser ágiles y reaccionar a esos retos. Ya existen algunas organizaciones que están dando pasos en esa línea. Otra de las cosas que tenemos como nuevos retos que estamos enfrentando en este contexto es la visibilidad. Muchas veces no tenemos la agilidad de tomar decisiones asertivas a tiempo, porque es tanta la información que no tenemos visibilidad, y a veces tenemos cierta visibilidad, pero no estamos seguros si la causa raíz para la decisión que debo tomar es la correcta. Entonces, eso me lleva a la tecnología. Digamos, empresas de consumo masivo que tienen tantos datos y tantas alternativas y escenarios para solucionar un problema, proveedores, rutas, tipos de productos, materiales, lanzamiento de productos, etcétera, están empezando a tener un reto en esa parte, y tienen que ser las empresas que van adelante en esta parte, están empezando a utilizar ya algunos algoritmos, y están algunos más usados entrando a herramientas como Cognitive Automation o la automatización cognitiva, que lo que busca es ayudar a las personas que coordinan las cadenas de suministro a tomar decisiones ágiles, no solo a coordinar acciones, sino a tomar decisiones más asertivas. Otro de los elementos, regresando a los elementos de los modelos de negocio, que cómo impactaron las cadenas de suministro, si bien es cierto, tenemos restricción en el abastecimiento, tenemos un consumidor más demandante, ¿verdad? Y busca elementos muy personalizados. Entonces ahí surge el concepto de la hiperpersonalización, y para eso los procesos, digamos, de lanzamiento de nuevos productos deben ser mucho más ágiles, y las empresas también deben invertir un poco en esa parte, ¿verdad? Entonces estoy hablando un poco de los retos y también de las oportunidades del que logre pegarlo ahí, va a tener bastante éxito en ese sentido. Si quieres, pasamos al siguiente, entonces, por favor. Gracias. Solo quiero ver el tiempo que me queda. ¿Qué oportunidad vemos, digamos, que surge como punta del iceberg, verdad? Hay que explorarlas aún más, hay que discernirlas un poco más dentro de los contextos de los negocios, pero uno es las plataformas de servicios, sobre todo en la parte del cono norte.
parte del reto que tienen es uno el tema de infraestructura de cómo hacer llegar el producto, de cómo darle visibilidad a un costo adecuado, porque no es que no existan plataformas y que hayan hecho que no se profundice la experiencia. Si bien es cierto, ha crecido en el Cono Norte, atendiendo el comentario que hacía en el primer slide, no ha llegado a los niveles que se espera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que la infraestructura o la estructura para poder apalancar estos modelos no son favorables en estos países. Digamos, los retos que se tienen en la parte del cobro, donde el cobro al final tengo una herramienta, una plataforma que me hace el cobro, pero que el ingreso se registra en otro país y cómo domicilio ese ingreso. Ese es uno de los retos que se presentan. Entonces, algunos empresarios deciden no meterse por el costo asociado a eso. Digamos, la parte de los modelos de entrega, que si bien es cierto, hablaba también al inicio que algunos equipos de mensajería, pues, o empresas de mensajerías, pues, tuvieron una oxigenación en su modelo. No necesariamente son los modelos más ágiles en este tipo de países. Entonces, y también está la parte de la visibilidad, ¿verdad? Porque existen algunos marketplaces que no necesariamente son los más atractivos, ¿verdad? Entonces, el sistema financiero de alguna manera ha copado algunos canales y no permite que en algún momento algunos de estos canales se consoliden. Leas el caso que pasó en Brasil, que surgió un banco nuevo, se llama Nubank. Sin embargo, ahí las restricciones de operación no lograron limitar la operación de este tipo de bancos y ha sido un boom en esta región. Leas el caso también en México, que algunos bancos grandes del sistema decidieron invertir más enfocado en el tema de grandes negocios porque los pequeños consumidores de este tipo de servicios están optando por esos nuevos modelos. Entonces, el poder integrar estas plataformas puede ser una buena oportunidad. El posicionamiento en redes sociales también lo es. Hay que aprender a usarlo. Al final tengo una filmina donde voy a hablar de eso un poquito detallado rápidamente. Lo que decía anteriormente, tener una plataforma que me ayude a integrar datos y me genere mayor visibilidad para una toma de decisiones asertiva en mi cadena de suministro es clave. Obviamente estas tecnologías son un poco más avanzadas, pero no significa que no se pueda tener acceso a ellas. Entonces, esos son elementos que nosotros hemos visto que algunas organizaciones líderes han estado usando y hemos estado ayudando a implementar estos modelos y les han dado muy buenos resultados. Entonces ahí es donde nosotros vemos oportunidad. Pasamos al siguiente, solo para cerrar. ¿Cómo puedo aprovechar mis redes sociales? ¿Verdad? Esto no requiere, digamos, una inversión muy fuerte en infraestructura tecnológica, ¿verdad? Entonces, esta es una muestra de un artículo que hicimos, ¿verdad? Con datos de la fuente que ustedes ven acá. Me pareció interesante traérselo para que ustedes también empiecen a utilizar y ver cómo generar tracción en sus mercados. Y no solamente, si no tiene plataforma electrónica, genere visibilidad de su marca, de sus productos, empiece a crear una reputación digital. Eso naturalmente puede llevarlo a esto, a un e-commerce, pero si no lo tiene, posicione su marca. Entonces, aquí hay un resumen rápido de YouTube, la cantidad de usuarios, 2.1 billones, Facebook 3.5 billones, Twitter son 330,000 y LinkedIn 722,000. Ahí están los horarios donde es sugerido que usted publique. Con mucho gusto compartimos esta información. Los horarios también. Y bueno, el tipo de interacciones que debemos ir generando, qué grupos objetivos podemos alcanzar. Esa parte creo que es aún más importante y relevante que solamente habilitar la plataforma de e-commerce. Cómo capto y cómo cierro los deals que yo quiero buscar a través de estos canales. Muchísimas gracias y espero que disfruten el siguiente contenido. Rodolfo, por tu tiempo, por tus perspectivas y tus comentarios. Habiendo trabajado varios proyectos de este tipo con clientes en común, creo que ese know-how que tenés y experiencia de los retos, de cómo echar a andar estos proyectos, es valiosísimo para cualquier empresa que quiera tomar el paso o tomar el paso siguiente si es que ya ha iniciado por este camino. Así que gracias de nuevo. Para cerrar con broche de oro, tenemos desde Panamá a Carlos Márquez. Carlos es parte de nuestro equipo de impuestos en Centroamérica
y República Dominicana. Carlos nos va a hablar de cuáles son las tendencias a nivel global en temas de impuestos ante esta aceleración de comercio electrónico. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Sé que, bueno, soy el último orador de esta sesión, así que voy a procurar ser lo más rápido y conciso posible. Poco lo que quería conversarles o comentarles a ustedes es que efectivamente la globalización y la digitalización de la economía, como hemos podido ver, ha traído consigo nuevos modelos de negocio y también ha modernizado los modelos de negocios existentes, ¿no? Alejándonos ya, si se quiere, un poquito de esa visión objetiva al momento de aplicar los estándares clásicos de tributación y a nivel mundial. Y eso es algo que, digamos, ha sido bastante disruptivo en los últimos años. Hemos visto desde hace aproximadamente 7, 8 años para acá, pues cómo a nivel mundial pues han habido grandes cambios, significativos cambios a nivel mundial que en épocas anteriores pues eran prácticamente impensables o que su implementación tomaban usualmente años sin poder llevarse a cabo, pues ya hoy en día eso no, se ha demostrado que no es así. Y ante este panorama en el cual nos estamos desenvolviendo hoy en día y ante todos estos retos de la economía digitalizada, pues los países del mundo pues se han de alguna forma pues congregado y han tratado de buscar unas soluciones de manera de poder de alguna forma establecer cargas más equitativas a la hora de la distribución tributaria a nivel mundial y sobre todo pues con una visión de cómo será la economía próximamente pues después de la pandemia, después de la era post-COVID, ¿no? Y en función de esto, pues la Organización de Desarrollo Económico se ha propuesto la creación de un segundo grupo, digamos, de reglas importantes que ha denominado BEPS 2.0, y lo cual va dividido o ha propuesto dividir esto en dos pilares, con dos políticas grandes, que va a tener un impacto sin duda alguna a nivel mundial y que nos va a impactar a todo tipo de negocio, tarde o temprano, ¿no? Y básicamente dentro de estos dos pilares, pues el primero, básicamente lo que está tratando es, o lo que busca es reasignar a lo que ellos denominan jurisdicciones de mercados, derechos de imposición sobre más de 125.000 millones de dólares americanos en lo que ellos denominan utilidades rezagadas o utilidades remanentes que generen las empresas multinacionales, y a su vez la fijación a través de una segunda política de un impuesto efectivo mínimo global, ¿okay? Que ha sido ya fijado en un tipo efectivo del 15%. Y básicamente, digamos, esto es producto, o es un producto evolutivo natural de un informe que fue presentado en el año 2018 por parte de la OCDE y que se encaminaba justamente a lo que era la revisión de los estándares tributarios internacionales y su aplicabilidad a la economía digital. No es un secreto para nadie pues que en nuestra era de economía digital pues se está desarrollando de una manera tan acelerada que los principios y las normas que tenemos hoy en día en todos nuestros países se están quedando, digamos, fuera del ámbito o fuera del alcance de la aplicación de lo que está ocurriendo en la realidad. Y eso de alguna forma, pues, se tiene previsto que pueda ocasionar algún tipo de merma en la capacidad de recaudación de los estados. E inclusive, pues, pueda generar más inequidades a nivel mundial. Por eso es que, digamos, como consecuencia de eso se produjeron, digamos, se han producido una serie de propuestas e informes que se ha de alguna forma ya cristalizado en un consenso de hoy día más de cerca de 140 jurisdicciones, donde se han establecido pues parámetros o políticas o hojas de rutas para crear una reforma fiscal global, lo cual es un hito pues, negativo a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer es que efectivamente ese beneficio residual
que puedan obtener las empresas multinacionales en sus operaciones, digamos, tributadas, o el criterio de tributación no venga o no vaya de la mano únicamente con el criterio del lugar de incorporación o el lugar de administración efectiva real donde opera la empresa multinacional, sino que al contrario, se considere o se tome como un principio, como un pilar, la jurisdicción de donde se encuentran estos consumidores, de manera de que haya una redistribución de ese ingreso que pueda tener la empresa multinacional justamente en ediciones donde están esos principales mercados. Y eso pues es un cambio importante e interesante, porque bueno, va a trastocar completamente lo que hemos venido conociendo históricamente por establecimientos permanentes o de tributación ordinarios o tradicionales que venimos conociendo, lo cual pues estamos quizás en un momento donde estos paradigmas se están empezando a romper y pues en un plan bastante ambicioso pues se quiere que esto esté implementado en su totalidad para el año 2023, pues podamos empezar a ver ya unos cambios importantes y significativos y que sin duda alguna va a impactar a nuestra región. Y el segundo cambio importante pues tiene que ver con la creación de un tipo impositivo efectivo mínimo de 15%, que es denominado un GloBE, y que va a ser aplicable no solo para empresas en el sector digital, sino también para todo tipo de empresas, y especialmente para las empresas de consumo masivos. Evidentemente se han establecido ciertos parámetros de aplicabilidad para esto. Básicamente estamos hablando de empresas que generan o que tengan ingresos a nivel consolidado mundiales de 750 millones de euros, las cuales deberían empezar a tributar o a las cuales les aplicaría este tipo de tributación. Y lo que se está buscando con todo esto, pues al final del día, o cómo va a impactar esto al final del día en nuestros países, es que lo que se está buscando es eliminar esa competencia que existe entre los países de buscar tasas de imposiciones mínimas entre ellos, y esto lo que va a generar es que a nivel de la legislación interna de cada uno de nuestros países, pues se vaya a ver modificaciones importantes con respecto a reglas de cómo se van a gravar regímenes especiales o cómo se van a establecer nuevas reglas de exenciones, para pues de alguna forma crear como una suerte de igualdad entre las distintas jurisdicciones. Sé que me queda poco tiempo, simplemente pues comentarles que estas reglas pues ya se están discutiendo, existen ya ciertos consensos a nivel de más de 140 países, entre ellos países de nuestra región. Costa Rica, Panamá han sido pues países que ya de alguna forma pues se han suscrito a estos estándares mínimos establecidos. Falta pues evidentemente en cada uno de nuestros países pues entender cómo va a ser el impacto y cómo va a ser la adopción. A nivel mundial todavía es una discusión que está en este momento en pleno desarrollo. Hay detractores, hay gente que todavía no entiende muy bien cómo todo este engranaje tan complejo se va a poder implementar en un periodo tan corto de tiempo, pero lo que la experiencia nos ha mostrado en este corto plazo es que las grandes potencias y los estados, las jurisdicciones, pueden llegar a consensos de manera rápida sobre estos temas, de manera de que esto no es algo que podamos ver que va a ocurrir a muy largo plazo. Creo que esto es una realidad que nos va a pegar y nos va a impactar a todos a muy corto plazo, y es algo que deberíamos todos tener en consideración. Creo que ya con esto, con este pequeño pantallazo de lo que está ocurriendo a nivel mundial y de cómo pues la economía, la digitalización de economía, cómo está impactando todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, incluyendo el ámbito fiscal, va a generar pues grandes impactos, y sobre todo en nuestros países, que somos más bien países que estamos ávidos de
atraer inversión extranjera directa, por lo que avisoro quizás pues más adelante es que los estados van a tener que idear mecanismos y ser un poco más creativos a la hora de crear incentivos para la atracción de inversión extranjera directa. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente temas muy interesantes, temas que están en desarrollo. En esto de los impuestos sí pareciera que viene, pero todavía no sabemos exactamente en qué forma y exactamente cuándo, pero creo que no me equivoco al decir, es tal vez el cambio más importante a nivel global en impuestos que hemos visto en una generación. Y sé que esto puede sonar reiterativo, cada 2 años hemos tenido este tipo de cambios, así que bueno, quedamos pendientes de ver qué sucede finalmente. Le doy el pase a Rafael para que haga unos comentarios finales y el cierre. Gracias, Guillermo. Y bueno, y muchísimas gracias a nuestro último panel en lo que fue el último segmento de nuestro evento. Les adelanto sobre este tema final que comentó Carlos ahora, sobre todos los temas de los cambios tan importantes que se están dando en materia de fiscalidad internacional. En los próximos días les vamos a estar circulando una invitación porque vamos a tener un evento internacional con participación de especialistas, no solo en nuestra región, sino de Estados Unidos y Europa, donde vamos a poder compartir un poco más y en forma ya más enfocada los aspectos prácticos de qué es lo que verdaderamente significan estos impactos para nuestros negocios, nuestras economías y nuestro negocio. Bueno, de nuevo, aprovechando estos últimos minutos, agradecerles a todas y todos por su participación, por habernos acompañado alrededor de esta mañana en esta larga travesía que tuvimos, por haber participado en los distintos paneles. Gracias a los que estuvieron a través de todas las presentaciones o quienes estuvieron participando solo en algunos de los temas específicos. Y quiero terminar haciéndoles un comentario. Algo que me llamó mucho la atención en un evento virtual que estuve creo que fue hace como 2 días, donde la persona que estaba presentando decía que todos estamos muy probablemente ansiosos y desesperados, y con muchas ganas de volver a la normalidad, a lo que era la normalidad. Y esta persona decía, pero la verdad es que, ¿cuál normalidad? O sea, ¿a cuál normalidad vamos a volver? Porque la gran pregunta que tenemos todos en este momento es hacia dónde es que verdaderamente estamos. Y esta persona lo que planteaba era que en lugar de estarnos preguntando cuándo va a volver la normalidad o cuál va a ser esa normalidad, lo que deberíamos es de simplemente reconocer, aceptar y recibir con los brazos abiertos que esta es nuestra nueva normalidad, lo que sea que estamos construyendo, y que a partir de ahí entonces deberíamos de estar desarrollando todo lo que queremos hacer en materia de negocios, en materia económica, en materia política, en materia social, en materia de familia, porque esta es la realidad que tenemos. Les quiero confesar que la persona que dijo eso fue la instructora de Peloton de la clase que tuve hace 2 días. Y esto es para demostrarles que la sabiduría se encuentra en cualquier lugar que uno quiera buscar. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Aceptemos esta nueva abnormalidad en la que estamos viviendo y que estamos construyendo, y espero poder verlos pronto en los próximos eventos que vamos a estar teniendo. Muchas gracias y cuídense mucho.